Bienvenidos a esta serie de estudios bíblicos con temas de actualidad, donde estaremos tratando diferentes problemáticas que se dan hoy en día en nuestra sociedad. Y en este caso comenzaremos hablando sobre lo que es el aborto. El aborto es una realidad escalofriante alrededor de todo el mundo. Una estadística del año 1989 da cuenta de una cifra mundial que rondaría los 55 millones de abortos anuales, lo que significaría increíblemente más muertes que las que produce una guerra. Así y todo, cada vez son más los países que luchan por la legalización de esta práctica. Desde el punto de vista de esta clase que podemos encontrar, donde podemos encontrar tres tipos de abortos. El espontáneo, esto es el que se produce sin intervención humana de ningún tipo, que es la pérdida del bebé a pesar de cualquier esfuerzo en contrario, y el provocado, a su vez, este puede ser de dos tipos, terapéutico y eugenésico. El primero se practica por orden médica en los casos de embarazo detenido, huevo muerto o embarazo fuera de lugar, los cuales no tienen ninguna posibilidad de subsistencia. El segundo es el que nos interesa, porque es el aborto practicado deliberadamente, sea por la razón de un embarazo no deseado o por la sospecha de una malformación o alguna especie de tara en el bebé u otra causa. Y si vamos a la Biblia y examinamos este tema a la luz de la misma, encontramos que Dios mismo siempre nos habló de la vida y de su importancia. Si vamos a lo que es el principio de la humanidad, podemos ver en el principio de la humanidad cómo Adán y Eva fueron creados por Dios con la finalidad de poder desarrollar su vida, con la finalidad de poder trabajar, con la finalidad de poder fructificar, de poder engendrar hijos. Entonces vemos el deseo de Dios de dar siempre nacimiento a una nueva vida. Podemos llegar a la conclusión, comenzando con lo que es este tema del aborto, que el aborto es una práctica que no está aprobada de ninguna manera por Dios. ¿Por qué decimos que el aborto de ninguna manera está aprobado por Dios? Dice la Biblia en el Salmo 139, del 13 al 16. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Acá en estos pasajes podemos ver claramente que el ser humano es una creación admirable de parte de Dios y que el ser humano está en la mente de Dios. Cada persona está en lo más profundo de los pensamientos de Dios desde antes de su concepción. Podemos decir desde antes de la fundación del mundo. Otro pasaje de la Biblia dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En este caso, Dios le habla al profeta Jeremías. Este profeta había sido conocido por Dios, había sido observado por Dios desde antes ya no solamente desde antes de la fundación del mundo, sino ya en el seno materno. Él había sido
visto con buenos ojos por Dios. Y él tenía un propósito con este personaje, y el propósito era que él fuese un profeta, que fuese alguien que comunicara el mensaje de Dios a las naciones. Realmente podemos ver en estos pasajes que Dios ama al ser humano, que Dios tiene planes con el ser humano y que esos planes van ya desde antes de la concepción, desde antes que realmente el ser humano comienza a formarse en el vientre. Después podemos ver otro pasaje de la Biblia en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Acá vemos al apóstol Pablo comentando sobre cómo fue su llamamiento. Y él nos habla acá que Dios ya tenía un plan con su vida desde el vientre de su madre. Ya cuando él se estaba gestando allí, Dios había puesto su mirada en Pablo. Y así Dios pone su mirada en cada ser humano, porque para Dios es muy valiosa la vida. Dios defiende totalmente el derecho a la vida. La Biblia misma nos habla también que Dios es el que da la vida y Dios es quien quita la vida. Por eso al principio hablábamos de dos tipos de aborto y hablábamos de un aborto que se da espontáneamente, de un aborto que se da sin la intervención prácticamente del ser humano. Hoy muchas personas, muchas mujeres pueden perder a sus bebés por causas ajenas a su voluntad. Y esto podemos decir que es un aborto provocado por Dios. Dios dispuso que esa persona no naciese. Y vemos también que encontramos el otro tipo de aborto, como volvemos al principio, que es el aborto provocado. Y es el aborto que la Biblia no aprueba. Es el aborto que es un asesinato. La Biblia dice que no debemos matar. Es el quinto mandamiento. Dice claramente, no matarás. Entonces el aborto es un homicidio. Es algo que a Dios no le agrada. Es algo que Dios no aprueba. Después podemos ver en la palabra de Dios también claramente cómo la Biblia nos sigue hablando de esto. Dice Isaías 46:3, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, un pueblo elegido desde el vientre, desde que estaban en la matriz de su madre, el pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios para ser santo, escogido por Dios para buenas obras. Y vemos cómo hoy en la actualidad Israel es una gran nación. Y así como Dios pone su mirada en cada persona de ese pueblo, Dios pone su mirada en cada persona de cada nación. Dios individualiza a cada ser humano y considera a cada ser humano un ser único e irrepetible. Por eso Dios condena esta práctica. Él es dador de vida, en Él está la vida. La misma Biblia nos habla y nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. El ser humano es eterno. Su alma es eterna. Dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios desea que el ser humano viva eternamente. Dios es el primer defensor de la vida y es Él el que dispone cuándo un ser humano debe nacer y cuándo un ser humano debe finalizar. Él es el que tiene todo bajo control. También la palabra de Dios nos dice que Dios es el que da a todos vida, refiriéndose también a la vida física. Dice que ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios también es el encargado de dar vida a las personas físicamente, como les dio vida a Adán y Eva. Y tal vez tú sientes mucha culpa hoy, porque tal vez te sientes identificado con esto. Y en algún momento practicaste un aborto, en algún momento te viste abrumada por la situación y consultaste con otras personas y te aconsejaron que ese bebé que llevabas en tu vientre no naciera. Pero por más culpa que haya en ti y que tal vez piensas que Dios no te perdona, dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios mismo se encarga de perdonarte si te arrepientes y Él te da una nueva vida, una nueva oportunidad. La Biblia dice que ningún homicida entrará al reino de los cielos, pero también la misma Biblia dice que el que está en Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tal vez tú piensas también sobre el derecho a elegir. Hoy en día, toda mujer habla que es dueña de su propio cuerpo y que ella misma decide si da a luz o no da a luz. Debemos entender que realmente somos dueños de nuestro cuerpo, que tal vez tenemos la posibilidad de elegir, pero no tenemos la posibilidad de elegir por la vida de otros. Porque hemos visto claramente en la palabra de Dios cómo Dios ya ve a ese ser desde el vientre de lo ve desde el vientre de cada madre, ve a ese ser, ya ve un futuro ser humano, ve un futuro hombre, ve una futura mujer, ve algo realizado Dios en todo esto. Entonces debemos valorar lo que Dios nos da, debemos darle valor a la vida, porque no solamente la Biblia le da valor a la vida, sino que es un derecho reconocido universalmente, el derecho a la vida. Y no tenemos potestad de quitarle la vida a otro ser humano, de quitarle la posibilidad a otro ser humano de nacer, de quitarle la posibilidad a otro ser humano
de desarrollarse, sino que Dios es el que tiene solamente esa potestad. También debes pensar en todo esto. Tal vez tú nunca has tenido hijos, pero defiendes lo que otros hacen, o has sido alguien que ha contribuido causando abortos en otras personas. Debes reflexionar de que a Dios no le agrada eso. Tal vez te dio mucho dinero, mucha satisfacción en ese momento poder tener en tus manos un gran rédito económico por lo que hiciste. Pero estoy seguro que en tu interior hubo un vacío muy grande. Quiero decirte que Dios te puede perdonar también si tú te arrepientes. Si tú tomas en cuenta esto, de que has cometido un grave pecado, Dios te perdona, porque Él te ama. Eso es lo que quiere Dios para tu vida. Dios quiere que tú vivas una vida diferente, libre de culpa. Una vida diferente, libre de pecado. Y si tú pides perdón de tus pecados, si has cometido abortos, Dios te perdona. Solamente debes acercarte a Él, debes hablar con Él, debes pedirle perdón de tus pecados por medio de Jesucristo, el Señor. Dios mismo envió a su Hijo Jesucristo a nacer en esta vida de la manera que nacen todos los hombres, porque Dios quería identificarse con los seres humanos. Dios se identifica con nosotros en todas las edades. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y Él nació de una mujer. Y nadie pudo interrumpir esa concepción, ese embarazo. Ni Dios mismo lo interrumpió, sino que Dios mismo dio por hecho ese nacimiento. Jesús nació como nacen todos los seres humanos. Así es Dios. Dios es dador de la vida, porque también debes tener en cuenta que Dios ama a los niños, que de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Entonces, si Dios ama a los niños, es una falta muy grave delante de Dios ser una persona que termina con la vida de todo niño que es dueño del reino de los cielos. Jesucristo te ama. Él quiere perdonarte. Él quiere salvarte. Arrepiéntete de tus pecados. Y si te arrepientes de tus pecados, no solamente será una nueva vida para ti, sino que serás un ejemplo para otras personas que están en un cruce de caminos, en un cruce, que están allí pensando en dos cosas diferentes. Tal vez hay personas del otro lado que están pensando en abortar en este momento. Quiero decirte que no lo debes hacer, que Dios ha puesto su mirada en esa vida que llevas en tu vientre y que Dios tiene un plan con esas personas. Hay alguien que sí
defiende lo que es el aborto y hay alguien que sí odia que los niños nazcan. Y ese que odia que los niños nazcan es el enemigo espiritual del ser humano, es el diablo. Él intentó matar a Moisés cuando Moisés era un recién nacido. Él intentó matar al Señor Jesucristo cuando era un recién nacido. Allí ves el origen de todo esto. Ves el origen de todas estas cosas. Ves dónde está la mente que piensa en terminar con la vida de los niños. Dice la Biblia que el ladrón, que es el diablo, ha venido para matar, hurtar y destruir. Él quiere destruir tu vida. Él quiere destruir la vida de los niños. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es el mismo Jesús el que defiende la vida, defiende que una vida pueda desarrollarse. Y es tan valiosa la vida de un bebé como la vida de cualquier persona, como la vida de un niño un poco mayor, como la vida de un adolescente, como la vida de un joven, como la vida de un adulto mayor. Es valiosísima la vida. El Código Civil habla que una persona es considerada ya como tal desde la concepción en el seno materno. Y así es, así debe ser. Ya desde la concepción en el seno materno, Dios mira esa vida como tal, con un derecho a la vida, con un derecho a elegir. Y toda persona tiene derecho a elegir vivir. Solamente Dios es el que determina que esa persona no viva, cuando la vida se termina. Dice la Biblia también en Eclesiastés que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Todo tiene su tiempo y ese tiempo está determinado por Dios. La Biblia dice que Dios mismo es el que le ha puesto límites a la habitación del hombre, al periodo de vida del hombre en esta tierra. Es Dios el que decide sobre la vida de las personas. Por eso, acércate a Dios por medio de Jesucristo el Señor. Pídele perdón de tus pecados y acéptalo en tu vida como Señor y Salvador. Y cuando lo hagas, verás la vida de otra manera, valorarás la vida y tú mismo recibirás una nueva vida, la vida de Jesucristo el Señor. Y verás un nacimiento como algo muy hermoso. Verás la llegada a este mundo de una nueva vida como algo hermoso. Tu vida será diferente, tu visión será diferente de las cosas.